Cristina sostenía a su hijo de 3 meses en brazos y no podía creer lo que escuchaba. Maxim estaba parado en la puerta del dormitorio, ya con el abrigo puesto y una bolsa de viaje en la mano, mirándola como si fuera basura que había que sacar. ¿Y a quién le vas a importar tú, gallina, con un bebé llorón en brazos? Dijo con tono glacial, y cada palabra golpeaba más fuerte que una bofetada. Mírate, despeinada, sin dormir, con esa bata vieja. Te has convertido en un desastre. El bebé lloró más fuerte, como si sintiera la tensión en la habitación. Cristina lo apretó contra su pecho y comenzó a mecerlo, pero el niño no se calmaba, como si también comprendiera que algo terrible estaba ocurriendo. «Maxim, ¿te has vuelto loco?», susurró ella. «Tienes un hijo, tiene apenas 3 meses. ¿Cómo puedes abandonarnos?». «Muy fácil». Sonrió con desprecio. Sacó del bolsillo un delgado fajo de billetes y lo arrojó sobre la mesita de noche. «Aquí tienes 2.000. Alcanzará para un par de días, y después arréglate como puedas». Cristina miraba ese dinero sin poder moverse. 2.000 rublos. Por 3 años de matrimonio, por 5 años de relación, por el hijo que tanto esperaron, y por todo lo que ella le había entregado. ¿Y qué hay de Dima? Su voz temblaba. ¿Ni siquiera quieres despedirte de él? Maxim ni siquiera miró al bebé. ¿Para qué despedirme? De todas formas no me va a recordar. Cuando crezca, sabrá que tuvo un padre que se fue a tiempo. Cristina sintió como algo se rompía dentro de ella. El último hilo que la unía a ese hombre. Dijiste que me amabas, dijo en voz baja. Juraste que estaríamos juntos toda la vida. Sí, te amaba, la corrigió él. Mientras eras bonita e interesante. Pero ahora solo sabes cambiar pañales y hacer papillas. Yo necesito una mujer con quien salir al mundo, no quedarme en casa por las noches con un bebé llorón. Se dio la vuelta y salió del dormitorio. Cristina escuchó sus pasos por el pasillo, luego el sonido de la puerta principal abriéndose. Esperó que su marido regresara. Pensó que era solo una pelea, un arranque de ira. Pero la puerta se cerró de un golpe y el silencio cayó sobre todo. Solo el hijo lloraba en sus brazos, y ella lloraba junto a él, hundiendo el rostro en su suave cabecita. La mujer recordó cómo había comenzado todo. 5 años atrás se conocieron en el cumpleaños de una amiga en común. Maxim era atento, galante, le regalaba flores sin motivo, la llevaba a restaurantes caros. Trabajaba como gerente en una gran empresa, hacía muchas promesas, construía planes grandiosos. Cristina por entonces acababa de terminar la universidad, trabajaba en una pequeña editorial y vivía en una habitación alquilada. Se enamoró de él a primera vista. Al año, Maxim le propuso matrimonio. La boda fue modesta, porque él decidió que era una tontería gastar mucho dinero por un solo día, mejor ahorrar para un apartamento. Cristina estuvo de acuerdo. Ella siempre estaba de acuerdo. Maxim decía que debía renunciar al trabajo y quedarse en casa. Así lo hizo. Luego declaró que ella tenía que estar bella y arreglada. Cristina empezó a ir a salones de belleza y a comprar cosméticos caros, aunque casi no quedaba dinero. Decía que necesitaba un hijo. Ella quedó embarazada, aunque los médicos advertían que tenía salud frágil y que el embarazo sería difícil. Estuvo hospitalizada 4 veces, se inyectó medicamentos, tomó puñados de pastillas, y Maxim llegaba al hospital con flores, la besaba en la frente y decía, «Eres mi heroína». Y luego volvía a su vida, a su trabajo, a sus amigos, a las fiestas a las que no la invitaba porque estaba redondita y poco agraciada. El parto fue complicado. Cristina casi muere por pérdida de sangre. Al niño hubo que sacarlo con forceps. Sufrió un trauma de nacimiento. Las primeras 2 semanas las pasó en cuidados intensivos. Cristina no dormía, no comía, solo rezaba para que el pequeño sobreviviera. Maxim fue al hospital 2 veces, dijo que tenía mucho trabajo y no podía pedir permiso. Cuando por fin dieron el alta al bebé, Cristina pensó que ahora todo mejoraría, que Maxim vería al hijo, lo amaría, ayudaría. Pero él miraba al bebé llorón con tal irritación, como si fuera un niño ajeno que le habían dejado en el umbral. ¿Por qué llora todo el tiempo?, preguntaba en lugar de tomar al pequeño en brazos. ¿O es que no sabes alimentarlo bien? Cristina intentaba explicar que el niño tenía cólicos, que estaba agotado tras el hospital, que ya pasaría. Pero Maxim no escuchaba. Llegaba a casa cada vez más tarde y luego dejó de dormir en casa del todo. Decía que se quedaba trabajando, que tenía un proyecto importante, que estaba a punto de convertirse en socio de la empresa.
Cristina lo creía, porque de lo contrario tendría que admitir que se había equivocado, que su matrimonio era una farsa, y que el hombre que amaba en realidad nunca la había valorado. Ella no sabía que Maxim llevaba 6 meses engañándola con su secretaria Elisabetta, una mujer bella y esbelta, con manicura perfecta y permanente olor a perfume caro. Cristina no sabía que buena parte del sueldo lo cobraba en sobre para que, tras el divorcio, ella no pudiera exigir una pensión alimenticia fija. No sabía que el apartamento donde vivían había sido comprado con dinero de su suegra María Semyonovna y estaba registrado a su nombre. Maxim simplemente le dio las llaves y dijo que esa era su casa. Se enteró de todo una semana después de que el marido se fuera. Primero llegó María Semyonovna, su suegra, una mujer de rostro pétreo y ojos helados. Trajo los documentos del apartamento, se los mostró a Cristina y dijo, «Puedes ir haciendo las maletas. Tienes 3 días». Cristina no podía creerlo. Señalaba la habitación del bebé donde estaba la cunita de Dima, la cocina donde preparaba las cenas, pero la mujer fue inflexible. «Este es mi apartamento», repitió. «Lo compré yo, lo pagué yo, está a mi nombre. Usted y Maxim no tienen ningún derecho sobre esta vivienda». «Pero hemos vivido aquí 3 años», gritó Cristina. «Hicimos reformas, compramos muebles». «Los muebles son suyos, puede llevárselos», respondió María Semyonovna con indiferencia. «Aunque, ¿a dónde los llevará con un bebé? No los va a cargar hasta una pensión». Cristina intentó encontrar un abogado, llamó a varios bufetes, se apuntó a una consulta, pero el letrado solo pudo encogerse de hombros. «Si el apartamento está registrado a nombre de la madre del marido, usted no tiene ningún derecho sobre él», explicó. «Aunque haya vivido allí y haya hecho reformas, demostrar que usted aportó dinero es casi imposible sin recibos y documentos firmados». «Pero yo tengo recibos». Cristina sacó una carpeta. «Aquí está la pintura, el papel pintado, los muebles». «Eso no cambia nada». El abogado era sombrío. «El apartamento es propiedad de un tercero. El tribunal fallará a favor de su suegra. Lo único que puede hacer es pedir la pensión alimenticia y la división de los bienes gananciales. Pero, según los documentos, usted no tiene ninguno». Cristina salió del despacho del abogado con una sensación de vacío absoluto. Maxim lo había planeado todo, cada detalle. Había construido ese matrimonio como un proyecto empresarial, en el que ella era solo una socia temporal a la que se podía despedir sin indemnización. Se mudó a una habitación en un piso compartido que alquiló por anuncio a precio de miseria. Tenía papel pintado descascarado, un sofá hundido y un grifo que goteaba sin parar en la cocina. Pero no había otra salida. Cristina encontró trabajo como recepcionista en un gimnasio. El sueldo era pequeño, pero podía llevar a Dima consigo, porque la dirección permitía a los empleados con hijos traerlos a una sala especial. Los primeros meses fueron un infierno. Cristina no dormía por las noches. Dima se despertaba constantemente y lloraba. Ella lo amamantaba aunque casi no tenía leche por el estrés. La mujer adelgazaba a ojos vista, convirtiéndose en una sombra. A veces se miraba en el espejo, recordaba las palabras de Maxim y pensaba que tenía razón. De verdad tenía un aspecto horrible. Por dentro sentía rabia, pero no hacia Maxim, sino hacia sí misma. Por haber sido tan ingenua, por no haber visto lo evidente, y por haber sacrificado su vida por un hombre que no lo merecía. Y ese sentimiento la ayudó a sobrevivir. Al año, Cristina encontró un trabajo mejor en una gran empresa de suministros al por mayor. Entró como gestora junior, pero trabajaba el doble, asumía proyectos adicionales, aprendía todo lo que pudiera serle útil. Dima fue a una guardería estatal, barata, pero cerca del trabajo. Cristina lo llevaba de la mano cada mañana y lo recogía cada tarde. No tenían dinero para niñera, para actividades extraescolares, para ropa de calidad, pero tenían amor. Dima adoraba a su mamá, le tendía los bracitos, sonreía con la boca sin dientes, y Cristina comprendía que por esa sonrisa era capaz de todo. No aceptó ni un copec de Maxim. Incluso la pensión alimenticia que fijó el tribunal, una miseria de 3.000 rublos al mes, la recibía, pero no la gastaba en ella misma. La ingresaba en una cuenta separada para Dima. Que fuera su colchón cuando creciera. No buscaba encuentros con el exmarido, no lo llamaba, no le escribía, no le exigía nada. Cristina simplemente lo borró de su vida, como se borra un archivo viejo del ordenador. De vez en cuando, conocidos en común contaban que Maxim había montado su propio negocio, que le iba de maravilla, que se había comprado un coche nuevo, que Elisabetta lucía brillantes. Cristina escuchaba y no sentía nada. Pasaron 5 años.
Dima fue al colegio. Cristina se convirtió en jefa de departamento en su empresa. Ganaba lo suficiente para alquilar un pequeño pero digno apartamento, llevar al hijo a natación e inglés y mimarse de vez en cuando con un vestido nuevo. La mujer volvió a aprender a sonreír, a maquillarse, a llevar tacones. En sus ojos apareció ese brillo que desapareció el día en que Maxim cerró la puerta de un golpe. Y entonces se enteró de que el negocio de Maxim había quebrado. Los socios lo traicionaron. Un contrato importante se fue al traste, los bancos rechazaron los créditos. Se llenó de deudas, vendió el coche, el apartamento, todo lo que se podía vender. Elisabetta lo dejó, llevándose el último dinero. Se quedó solo, sin dinero, sin techo, sin futuro. Cristina lo supo por la misma conocida en común que antes le contaba sus éxitos. No se alegró, no sintió satisfacción. Solo pensó que el karma es la ley de causa y efecto. Si engañas a otros, algún día te engañarán a ti, si traicionas, también te traicionarán. No sabía que muy pronto se encontrarían, y ese encuentro lo pondría todo patas arriba. En la empresa donde trabajaba Cristina se produjeron cambios. Un gran inversor adquirió el paquete de control y nombró a un nuevo director general. Se decía que era una persona firme y decidida que llevaría a la empresa a un nuevo nivel. Cristina se preparó para la reunión con la nueva dirección como para un examen. Quería mostrar su trabajo, sus logros y sus proyectos. Una mañana la citaron en la oficina principal. Dijeron que el inversor quería hablar personalmente con ella sobre la estrategia de desarrollo del departamento. Cristina se puso su mejor vestido, se maquilló, cogió la carpeta con la presentación y fue. Subió al 12º piso, pasó por la recepción, donde una secretaria con sonrisa perfecta le pidió que esperara. A los 5 minutos se abrió la puerta del despacho y salió un hombre de rostro demacrado con un traje barato que le quedaba mal en los hombros. Era Maxim. Su mirada se detuvo en Cristina. Quiso decir algo, pero no pudo. Ella lo miraba y no lo reconocía. Ese hombre roto y envejecido no se parecía en nada al arrogante que 5 años atrás la había abandonado con 2.000 rublos sobre la mesita. Cristina, ¿eres tú? Exhaló. ¿Trabajas aquí? Sí, trabajo aquí, respondió ella con calma. ¿Y tú qué haces aquí? Maxim quiso decir algo, pero en ese momento la puerta del despacho volvió a abrirse y una voz femenina dijo, Cristina Sergeyevna, pase, el inversor la espera. Entró en el despacho. Detrás de un enorme escritorio de cristal, en un sillón de cuero, estaba sentada una mujer. Traje caro, peinado impecable, brillantes en las orejas. Su cara le resultó vagamente familiar a Cristina, pero no podía recordar dónde la había visto. Buenos días, dijo Cristina, tratando de mostrarse segura. ¿Quería hablar de estrategia? La mujer sonrió. Fría, pero cortésmente. Buenos días, Cristina. La llevo tiempo esperando. Puede llamarme Elisabetta Sergeyevna. Cristina se quedó paralizada. Elisabetta. La misma secretaria. La mujer por la que Maxim la había abandonado. La que ahora era inversora y directora general de la empresa donde Cristina trabajaba. Sé quién es usted, dijo Elisabetta, mirándola fijamente. Conozco toda su historia. Y sé que Maxim ahora está en la recepción intentando pedirme dinero prestado. Pero eso no importa. Lo que importa es otra cosa. He oído hablar de sus éxitos, Cristina. Su departamento funciona de manera brillante. Quiero ofrecerle un ascenso. El puesto de subdirectora general. Cristina no podía creer lo que oía. ¿Pero por qué? Preguntó. Ni siquiera nos conocemos. Elisabetta se levantó del escritorio, se acercó a la ventana y contempló la ciudad que se extendía abajo. Porque yo también fui como usted en su día, dijo en voz baja. A mí también me abandonaron con un hijo pequeño y me echaron a la calle. Entonces nadie me ayudó. Salí adelante sola, y ahora quiero ayudar a quienes lo merecen. ¿Lo merece usted, Cristina? Se volvió, y en sus ojos brillaron lágrimas. Y que Maxim espere en la recepción como esperábamos nosotras en su momento, y que recuerde cada palabra que dijo. Cristina la miraba y sentía como dentro de ella se expandía una sensación de justicia restaurada. Acepto, dijo. Pero tengo una condición. ¿Qué condición? Preguntó Elisabetta. Mi hijo estudia en el turno de tarde. Lo recogeré del colegio a las 2 de la tarde. No puedo trabajar la jornada completa. Elisabetta sonrió. Trato hecho. Yo misma recogí a mi hija durante muchos años. La entiendo perfectamente.
Se estrecharon la mano, y en la recepción, al otro lado de la puerta cerrada, Maxim miraba esa puerta tras la que ahora se decidía su destino. No sabía que todo hacía mucho tiempo que estaba decidido. Maxim llevaba 40 minutos en la recepción. La secretaria, una chica con peinado perfecto, le lanzaba miradas de reojo de vez en cuando, pero no decía nada. Se sentía de más, como si hubiera venido sin ningún asunto concreto, solo por desesperación. Zapatos gastados, traje barato comprado en el mercado, camisa gris sin corbata. Tenía el aspecto de un hombre que lo había perdido todo. Y así era. Había perdido el negocio, la casa, a Elisabetta, a los amigos que resultaron no ser amigos. Solo quedaban las deudas y el vacío. La última esperanza era esa reunión. Un antiguo socio le había prometido ayuda, había dicho que el nuevo inversor buscaba buenos gestores, que se podía conseguir algo, si no un puesto directivo, al menos de nivel medio. Maxim se aferró a esa posibilidad como un náufrago a una brizna de paja. No sabía que la inversora era Elisabetta. La misma que había sido su secretaria, su amante, su esposa, y que ahora era una mujer rica, propietaria de varias empresas. No sabía que precisamente ella había adquirido el paquete de control de la empresa donde trabajaba Cristina. Cristina se volvió. En su rostro no había rabia, solo una expresión tranquila, casi aburrida. ¿Quieres que te perdone? Bien, te perdono. Pero eso no cambia nada. Tengo otra vida, y en ella no te necesito. Necesito trabajo. Casi suplicaba. Tú trabajas aquí. ¿Puedes decir algo, recomendarme? Puedo, por supuesto, asintió Cristina. Pero no lo haré. Tú elegiste tu camino, construiste tu negocio y lo perdiste todo. No son mis problemas. Salió de la recepción, dejando a Maxim solo. La secretaria volvió a clavar los ojos en el monitor, fingiendo no notarlo. A los 5 minutos la puerta del despacho volvió a abrirse y en el umbral apareció Elisabetta. Pasa, Maxim, dijo secamente. Maxim entró en el despacho que poco antes le parecía símbolo del éxito. Ahora se sentía como un niño travieso al que habían llamado al despacho del director del colegio. Elisabetta le señaló una silla con un gesto. Se sentó. Sentía que le temblaban las rodillas. Tienes mal aspecto, dijo ella sin ninguna compasión. Has envejecido, estás dejado. Dicen que debes $500,000. Incluso más, admitió Maxim. Casi 1 millón. Pedí créditos para el negocio y quebró. Los bancos exigen el dinero, los acreedores amenazan. No sé qué hacer. ¿Y pensabas en eso cuando dejabas a Cristina? Preguntó Elisabetta, y en su voz sonó el hielo. Cuando la abandonabas con un bebé de 3 meses y 2,000 rublos, pensabas que algún día estarías en su lugar. Maxim bajó la cabeza. Sé que me equivoqué, pero ahora no hablamos del pasado. Pido cualquier trabajo. Estoy dispuesto a fregar suelos con tal de tener dinero. ¿Estás dispuesto a fregar suelos? Repitió Elisabetta. No parece propio de ti. He cambiado, dijo en voz baja. La pobreza cambia a las personas. Elisabetta sonrió, pero en esa sonrisa no había alegría. ¿Sabes por qué me fui de tu lado? Preguntó. No porque te quedaste sin dinero, sino porque eres igual que mi primer marido. Consideras a las mujeres material desechable. Mientras tienes dinero, regalas brillantes. En cuanto se acaba, te vuelves miserable y repugnante. Maxim callaba. Sabía que tenía razón. Te daré trabajo, dijo Elisabetta tras una larga pausa. Serás chofer. El sueldo será de 40,000. Alcanzará para alquilar una habitación y no morirte de hambre. Las deudas las pagarás tú solo. Maxim levantó los ojos hacia ella. En ellos había esperanza. Gracias. Acepto. No me des las gracias, cortó Elisabetta. Lo hago no por ti, sino por mí, para demostrar que soy más fuerte, que no me rompieron ni tú, ni mi exmarido, ni nadie más. Y ahora vete. Mañana a las 8 de la mañana estás aquí. Recibirás el coche y las rutas. Maxim se levantó, asintió y salió del despacho. En la recepción se cruzó con Cristina, que volvía del almuerzo. Ella lo miró, pero no dijo nada. Pasó de largo como si él no existiera. Maxim salió a la calle. Era un frío día de otoño. El viento le daba en la cara, y se abrochó la chaqueta barata que no abrigaba. Pensaba en cómo había dado la vuelta todo. 5 años atrás estaba en la cima. Una amante joven,
Su propio negocio, un coche caro, restaurantes, viajes. Ahora era un chofer miserable que llevaría a personas que antes estaban por debajo de él en el escalafón. Pero lo más terrible no era eso, sino lo que comprendió en ese momento, cuando vio a Cristina. Estaba guapa, toda luminosa. En sus ojos había un fuego que antes no existía. Se había vuelto fuerte, segura, exitosa. Y entendió que no había perdido solo a una esposa, sino a una mujer que podría haberle dado la felicidad. Recordó su primer encuentro, la sonrisa tímida de ella, su risa, sus ojos confiados. Recordó cómo lo miraba, como si él fuera el centro del universo. Y él había pisoteado ese sentimiento, se había limpiado los pies y se había ido con otra. Desde entonces habían pasado 5 años, y en todo ese tiempo no había preguntado ni una sola vez cómo vivía su hijo. No llamó, no fue a verlo, no transfirió ni un rublo más de esa mísera pensión que los alguaciles le descontaban del sueldo. No sabía a qué clase iba Dima, qué enfermedades había tenido, cuáles eran sus progresos. Simplemente había borrado al hijo de su vida, igual que en su día borró a Cristina. Ahora estaba en una fría calle y comprendía que no se podía rebobinar el tiempo, que había tomado sus decisiones y que ahora debía pagar las consecuencias. Al día siguiente Maxim fue al garaje. Le asignaron un Toyota viejo con el interior desgastado y olor a gasolina. Le explicaron las rutas, principalmente llevar a los empleados por las tardes, a veces ir al aeropuerto a recoger clientes. El trabajo no era agotador, pero sí humillante para alguien que en su día había dirigido una red de tiendas. Los primeros días intentó no cruzarse con Cristina, aprendió su horario, evitaba los encuentros. Pero un día lo llamó el despachador y le dijo que fuera urgentemente a la puerta de la oficina. Había que llevar a uno de los directivos al hospital. La ambulancia tardaba mucho y la persona se encontraba mal. Maxim llegó en 10 minutos y vio a Cristina. Estaba en el porche, pálida, agarrándose el corazón, y junto a ella había un niño asustado de unos 5 años. Era Dima, su hijo. El niño le sujetaba la mano a la mamá y lloraba en silencio. Cristina, sube. Maxim saltó del coche. ¿Qué ha pasado? Ella lo miró con ojos turbios. Se me bajó la tensión, me marea. A Dima hay que llevarlo al colegio, pero yo no puedo. Hoy tiene un examen. Sube al coche, dijo Maxim. Te llevo al hospital y a Dima al colegio. Todo, llegaremos a tiempo. Cristina dudó un segundo, luego asintió. Maxim la ayudó a sentarse en el asiento trasero y acomodó al hijo a su lado. El niño lo miraba con curiosidad y miedo al mismo tiempo. ¿Quién eres tú?, preguntó Dima. Soy el chofer, respondió Maxim, sin atreverse a decir la verdad. Llevaremos a mamá al médico y a ti al colegio. No tengas miedo, todo irá bien. Arrancó y condujo. Primero al hospital, donde entregó a Cristina en manos de los médicos y se aseguró de que la atendían. Luego al colegio. Dima salió ante la verja, se volvió y le hizo un gesto de despedida con la mano. Maxim se lo devolvió y sintió que algo se le apretaba en el pecho. El hijo no sabía que ese chofer era su padre, y quizás nunca lo sabría. 3 días después, Maxim llamó a Cristina. Encontró su número en la base de datos corporativa, tardó mucho en decidirse a marcar, pero al final llamó. ¿Cómo estás de salud?, preguntó. Todo bien, respondió ella con frialdad. Gracias por llevarme ese día. Gracias, exhaló Maxim. Fue al parque con un regalo, un gran oso de peluche que compró con sus últimos ahorros. Dima se alegró, abrazó el juguete y se echó a reír. Luego montaron en los tiovivos, comieron algodón de azúcar, se fotografiaron junto a la fuente. Cristina estaba a un lado, los observaba y guardaba silencio. Víctor, su nuevo marido, estaba cerca y le cogía la mano. Maxim sentía su mirada y comprendía que ese hombre merecía llamarse padre de Dima mucho más que él. Al final del día Dima corrió hacia Maxim, lo abrazó por las piernas y dijo, «Tío Maxim, eres genial. Ven otra vez». Maxim le acarició la cabeza y no pudo contener las lágrimas. Miraba al hijo y comprendía que nunca podría decirle la verdad, porque eso destrozaría a ese niño. Mejor ser un tío amable que un padre miserable. Se fue del parque cuando ya oscurecía. Caminaba por la ciudad otoñal, miraba las hojas que caían y pensaba que la vida le había dado una segunda oportunidad. No para ser feliz, eso se había perdido para siempre, sino para quedarse en la vida del hijo aunque fuera como un detalle pequeño pero luminoso. Y con eso bastaba. Pasó otro año. Maxim siguió trabajando de chofer.
No pedía ascensos, no se quejaba del sueldo bajo, no buscaba otros empleos, simplemente hacía su trabajo y esperaba los domingos, cuando podía ver al hijo. A veces Cristina le permitía recoger a Dima del colegio. A veces iban juntos al cine o al parque. Maxim no se imponía, no exigía más, no intentaba sustituir a Víctor. Era simplemente un amigo de la familia, un tío amable que aparecía de vez en cuando en la vida del niño. Elisabetta lo observaba. Veía cómo había cambiado, cómo había dejado de quejarse, de exigir, de considerarse el centro del universo. Un día lo llamó a su despacho. Maxim, llevas un año trabajando conmigo, dijo. En todo este tiempo no has llegado tarde ni una vez, no te has emborrachado, no has armado ningún escándalo. Te propongo el puesto de jefe del parque de vehículos. El sueldo será 3 veces mayor. Maxim guardó silencio unos segundos y luego preguntó, ¿Cristina no estará en contra? Cristina no está en contra, respondió Elisabetta. Se lo pregunté. Entonces acepto. Salió del despacho y se encontró con Cristina. Estaba junto a la ventana, mirando la ciudad. Gracias, dijo Maxim. Por no haberme prohibido ver al hijo y por haberme dado una oportunidad. Cristina se volvió hacia él. En sus ojos no había calor, pero tampoco frío. No te di una oportunidad a ti, dijo. Le di una oportunidad a Dima, para que creciera sin odiar a su padre biológico, por muy inútil que fuera. Maxim asintió. Me merezco esas palabras. Sí, te las mereces, convino Cristina. ¿Pero sabes lo que entendí este año? Has cambiado y te has vuelto mejor. ¿Perfecto? No, pero mucho mejor. Sonrió por primera vez en todo el tiempo que llevaban tratándose después del divorcio. Sigue así. Quizás algún día pueda contarle la verdad a Dima. No ahora, pero algún día. Se fue, y Maxim se quedó solo junto a la ventana. Fuera caía nieve, la primera del año. Grandes copos giraban en el aire, se posaban sobre los techos de los coches, sobre las aceras, sobre las cabezas de los transeúntes. Maxim contemplaba esa belleza y sentía cómo dentro de él se expandía un calor que venía de lo más profundo del alma. Lo había perdido todo, pero había llegado a algo más importante que el dinero y el estatus. Había encontrado a su hijo y había recuperado la esperanza, pequeña, frágil, pero verdadera. Y ahora tenía una razón para levantarse por las mañanas. Maxim sacó el teléfono, miró la foto de Dima que había puesto de fondo de pantalla, sonrió y fue al garaje a revisar los coches nuevos que habían traído esa mañana. El trabajo esperaba, la vida continuaba, y en ella había lugar para una segunda oportunidad.